Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En enero de este año leímos en el club el libro de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Y durante los comentarios que tuvimos en la reunión nos interesó un poco saber cómo abordaba la academia este texto, más allá del placer de la lectura de quienes se acercan al libro de Charlotte Bronte. Es por eso que invitamos a Ilse Busin López, quien es doctora en literatura de la Universidad de Edimburgo y es profesora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica y que se interesa particularmente en la literatura gótica. Muchas gracias, Ilse, por acompañarnos este día. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, cuando estábamos buscando información de la novela, la clasifican generalmente la crítica como una novela romántica. Surgió en el periodo del romanticismo, pero también como una ficción gótica. Y tal vez de pronto sentimos esa sensación por la casa esa enorme donde suceden algunas cosas, el secreto y demás. Pero háblenos un poco de eso. ¿A qué se refieren con que es una novela romántica y una ficción gótica? Claro, con mucho gusto. Sí, antes de conversar acerca del área en que me especializo, que es el área gótica, es inevitable pues referirnos al romanticismo, porque como usted ya lo dijo, bueno, la tendencia gótica, porque en realidad no es un movimiento literario, la tendencia gótica se desprende del movimiento literario que conocemos como romanticismo. Entonces, así muy brevemente, algunas características del romanticismo que se pueden ver también reflejadas muy bien en Jane Eyre sería el interés más que nada en el individuo, en este caso principalmente en la protagonista, ¿verdad? En Jane Eyre, en el desarrollo de ella como persona, como mujer, y de hecho, de una manera muy revolucionaria para las mujeres del siglo XIX, ¿verdad? Porque Jane Eyre es una novela que a las feministas y a las críticas que se especializan en género le interesa mucho por esa característica. Otro asunto que el romanticismo ve muy fuertemente es el énfasis o el interés en la naturaleza, no solo la naturaleza humana, a la que ya me referí, pero al medio ambiente, ¿verdad? A la naturaleza como tal, y como les digo yo a mis estudiantes, a la naturaleza con N mayúscula, ¿verdad? Nature, with a capital N, porque siempre es como central en todas las obras románticas. Los románticos y el movimiento del romanticismo lo podemos eh, pensar así de manera muy concreta como unos hippies, un movimiento hippie que precede al movimiento hippie de 1960, por ese interés en el individuo, en la naturaleza, en lugar del progreso, ¿verdad?, humano que destruye la naturaleza. Y también, muy curiosamente, les encantaba todo lo exótico, temas también como de estados alterados de la conciencia, por eso también el experimentar con drogas, por ejemplo. Por eso yo siempre lo empato con los hippies, ¿verdad? Por el asunto ecológico, pero también por transgredir esas normas, incluso transgredir normas sexuales. Eso se ve de cierta forma en Jane Eyre, pero de manera muy atenuada. Eh, Ahora, en cuanto a cómo empata el romanticismo con lo gótico o viceversa, el gótico es un tipo de romanticismo oscuro, si lo queremos ver así, precisamente porque al romanticismo y al gótico le interesa mucho el desarrollo del individuo y el transgredir normas sociales. En ningún momento juzga a los personajes, más bien los alienta a que haya este tipo de transgresiones. Hay también en lo gótico claramente un interés en la muerte, y no solo en la muerte y en lo oscuro, sino que en la belleza de la muerte y de la oscuridad.
Por ejemplo, si leemos Edgar Allan Poe, eso es muy, muy evidente, ¿verdad? No es solo un retrato de la muerte, sino que es una idealización acerca de la belleza de la muerte. Y bueno, hay otros aspectos, ¿verdad? Criaturas sobrenaturales, fantasmas, vampiros, etcétera. En Jane Eyre se ven muchos aspectos góticos. Se me ocurren varios, pero tal vez, como es una entrevista breve, me gustaría como tal vez concentrarme en algunos pocos, ¿verdad? Y como en orden cronológico, como van sucediendo en la novela. Tenemos, digamos, inicialmente el incidente este del Red Room, ¿verdad? Del cuarto rojo donde encierran a la pobre Jane Eyre, la tía esta malévola, que cumple la función como de madrastra malévola, como en Cenicienta, ¿verdad? Porque hay un intertexto muy fuerte de Cenicienta en Jane Eyre. Y bueno, al encerrarla ahí, y eso es algo que le ha interesado mucho a los críticos, como tratar de descifrar qué es lo que sucede en ese cuarto. A la pobre niña esta, la sirviente Bessie, que era su única amiga, por decirlo así, le había contado muchos cuentos acerca de fantasmas y muchos, sí, temas como folclóricos, ¿verdad? Británicos. Entonces ella entra en este Red Room pensando que su tío que murió se le va a aparecer. Y entonces lo que le agarra es como un tipo de, no sé, como de un ataque casi que epiléptico o en realidad no, es como es un trauma muy fuerte, ¿verdad? Entonces, este tema de los traumas, de lo sobrenatural, de cómo una niña lo vive, ¿verdad? Y lo vive a través de lo sobrenatural, eso es uno de los elementos preliminares de lo gótico. También es porque toma lugar en un cuarto, ¿verdad? La literatura gótica siempre ha estado fascinada con el uso efectivo de espacios para generar terror, ¿verdad? Entonces nunca podemos divorciar lo que es lo espacial y lo arquitectónico de la literatura gótica. La literatura gótica se nutre de los espacios, ¿verdad? Entonces, digamos que ese Red Room es esencial. También tenemos otro elemento que es el Byronic Hero, el héroe tipo Lord Byron, ¿verdad? Que es un héroe muy oscuro, que sería Mr. Rochester, claramente. Y lo vemos también en Cumbres Borrascosas con Heathcliff, que es muchísimo más oscuro a mi parecer que Mr. Rochester, ¿verdad? Heathcliff sí es como el rey, el rey de la oscuridad en esa categoría de héroes oscuros, ¿verdad? Y esa novela también ya la leímos en el club, entonces quienes nos siguen recordarán el personaje. Claro, es maravilloso. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso de que digo yo que entre los dos es definitivamente más oscuro Heathcliff. Así es. ¿Verdad? Y por lo mismo también hay una atracción ahí de parte de los lectores y las lectoras muy, muy grande hacia Heathcliff. También otro elemento hipergótico y muy interesante desde la perspectiva de género es Bertha Mason, ¿verdad? La esposa de Mr. Rochester, porque ahí también hay un discurso poscolonial muy fuerte. Bertha Mason es la esposa de Mr. Rochester, que él la tiene como secuestrada en el ático, y el ático, de nuevo, ¿verdad? El espacio es muy importante en la literatura gótica, y los áticos y los sótanos, por lo general, son los espacios que contienen secretos, todo lo reprimido, el inconsciente, etcétera. Entonces, ahí en el ático tienen a esta pobre mujer bajo la excusa, según Mr. Rochester, que la tratan ahí mejor que en una institución psiquiátrica, ¿verdad? Y ella
como hay sugerencias, o hay sugerencias no, sino que hay ciertas claves que apuntan a que ella tiene sangre, es mestiza, ¿verdad? Tiene sangre negra del Caribe, donde él la conoció y se casó con ella. Entonces, su locura, entre comillas, se debe supuestamente o se insinúa a esta raza o a esta sangre inferior a la británica, ¿verdad? Entonces, por eso digo que Bertha Mason también incorpora todos estos discursos poscoloniales y raciales de la época. La tradicional división o oposición dialógica, civilización-barbarie. Exactamente. Y también, bueno, ella es hipergótica porque, claro, de repente se oyen unas risas terribles, ¿verdad? De terror, y Jane no sabe de dónde vienen esas risas o si es algo sobrenatural. Ella le trata de prender fuego bueno, a Rochester. Bueno, y de hecho lo logra al final, pero al inicio Jane, ¿verdad? Llega al rescate y entonces no permite que eso suceda. Y bueno, y el asunto de la locura es un tema esencial en la literatura gótica. También en el romanticismo, precisamente por ese enfoque en el individuo y en el interés en todas las individualidades y todas las realidades, ¿verdad? ¿Quién está loco? ¿Quién está cuerdo? ¿Verdaderamente estará loca Bertha Mason o es Rochester que la está simplemente encerrando ahí porque es conveniente? Todo ese elemento de Bertha incorpora a todos estos discursos distintos. Y bueno, ya digamos, el último elemento al que me quería referir, pero hay muchísimos, ¿verdad? También tiene que ver con lo narrativo y lo espacial. Es este periodo cuando ella se va de Thornfield Hall, de esta mansión, ¿verdad? De Rochester, se va al páramo, ¿verdad? The Moors, como se dice en inglés. Y es muy interesante porque ese espacio del páramo en el norte de Inglaterra, tradicionalmente y de manera muy antigua, que precede hasta los anglosajones, ya es algo como celta, es un espacio que siempre se visualiza como algo, como un área sobrenatural, es como un limbo, ¿verdad? Donde los espíritus y los seres vivos conviven. Es un arquetipo, digamos, muy poderoso acerca de esa área en particular. Entonces, ahí es donde ella bueno, es rescatada por los River, ¿verdad? La familia que convenientemente resultan ser como emparentados con ella, pero en ese lugar como de tránsito o liminal es donde ella como que renace, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque el páramo, aunque es un área como muy oscura y muy sobrenatural, permite como ese tipo de renacimiento para Jane, ¿verdad? Y después es cuando ella puede regresar y ya como rescatar al Rochester, pero a una versión definitivamente mejorada de Rochester, aunque físicamente él está incapacitado o discapacitado. Hay muchos elementos que me parecen muy interesantes en la novela porque trae varias cosas de la tradición, qué sé yo, es una novela de formación, pero innova porque el personaje es una mujer y por eso esa lectura de corte feminista, pero también trae cosas nuevas, los ingredientes del oscuro, lo tétrico, pero empezando o releyendo los cuentos de hadas que son más oscuros de lo que parecían inicialmente. Ella sí nos los muestra en esa oscuridad. Me parece que es una lectura muy enriquecedora y de pronto uno se queda a veces en el cuento de amor que de pronto es el que se reproduce en el cine. No pueden traer casi todo lo que nos da el libro
Entonces lo hacen en pequeñito y es la historia feliz donde al final quedan juntos la pareja, la pareja protagonista. Exacto, claro, y es mucho más comercial, pues enfocarse solamente en eso, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo, hablando de, bueno, de cuento de hadas y de esta cuestión o el énfasis en el romance o en los aspectos así de amor, últimamente sí hay un auge para todo lo que es gótico, ¿verdad? O de terror. Basta con ver las series que están de moda en Netflix o las películas para darse cuenta que lo gótico, de hecho, sí es muy comercial. Entonces, a mí me encantaría ver una versión de esta novela, pero digamos por Tim Burton, por ejemplo, o por Guillermo del Toro. Sería algo espectacular, porque sí tiene elementos que se prestan para ampliar lo gótico, ¿verdad? Sin dejar de lado todo lo del romanticismo, la historia de amor, pero con esos elementos oscuros, ¿verdad? A mí me gustaría manera de serie de televisión, de serie, para que se Sí. rescatara bastante, como al estilo de Penny Dreadful o algo así, Esa, que es uy, una Penny serie Dreadful a mí maravillosa. me encanta. Además que yo quiero toda la ropa y todo el closet de, de Vanessa Ives, porque a mí me encanta todos los elementos estéticos de esa serie y sí, la moda, digamos, que es otro elemento muy fuerte en la cultura, no solo en la literatura, pero en la subcultura gótica, el asunto de la ropa, del vestuario es importantísimo y ahí lo explotan de manera maravillosa, ¿verdad? Bueno, agradecerle por esta conversación para ampliarnos un poquito sobre la literatura gótica, sobre Jane Eyre y la presencia de esos elementos góticos en la novela. No sé si quiere dejarnos un último mensaje a los seguidores del canal. Bueno, no, te quería agradecerle, Rebeca, por el acercamiento. Para mí es sumamente valiosa la lectura. Más bien los felicito, bueno, a usted y a todas las personas que toman parte del club, porque es un arte que alguna gente dice que ya no va a existir por el asunto de cómo está yendo de rápido, ¿verdad? La tecnología, Ujú, pero para mí es importantísimo ujú. porque nos conecta como seres humanos, ¿verdad? Entonces, más bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, y gracias a quienes nos siguen en el canal de YouTube. Recuerden marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Hasta luego, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.